la hora de ponernos serios. Ha llegado la hora de ponernos un poco más serios, porque vamos a tocar un tema que está bien y recontra estigmatizado, lo que es la enfermedad mental, lo que es el comportamiento suicida. Y no es prácticamente, no es novedad el escuchar en las noticias, el hablar entre amigos, el hablar incluso con otros psicólogos, con psiquiatras, con enfermeros, enfermeras. No es novedad que la gente pues hable en este lenguaje, en este idioma, el cual hace referencia a los enfermos mentales, ¿no? Los enfermos mentales, que son personas incapaces, que no pueden con sus vidas, que al contrario solo cargan a la sociedad y les traen problemas. Y eso es prácticamente de lo que se habla y eso es prácticamente de lo que se dice allá afuera, tanto en los medios de comunicación como entre conversaciones con amigos. Y es un estigma, es algo que estamos luchando desde la Sociedad Peruana de Suicidología con muchos otros colegas también conocidos para eliminar estas etiquetas, para erradicar esta forma de hablar. Y dentro de esta ponencia denominada Conducta Suicida, Enfermedad Mental o Comportamiento Aprendido, vamos a citar a varios autores que son punteros en lista hablando desde su perspectiva, y voy a citarlos recurrentemente para poder entender un poco más respecto a esto. Enfermedad mental. La persona que se mata es propio de su enfermedad mental, es por eso que quiere morirse, es por eso que agarra una pistola y se pega un tiro y listo, se acabó el problema, es porque está enfermo mentalmente. Ya esta lucha contra las propias etiquetas y estigmas ya vienen desde los años 60. Recuerdo que en el libro La fabricación de la locura de Thomas Sachs, el psiquiatra de aquel entonces, desde el 65, he estado pues tratando de eh, eliminar estas etiquetas, incluso quejándose muchísimo del trato que se le da a las personas, entre comillas, que padecen, entre comillas, de enfermedades mentales, que los, entre comillas, le hacen hacer cosas, ¿no? Cosas de enfermos mentales, ¿no? Lo cual es una redundancia tremenda, es un error tautológico tremendo, lo cual vamos a entrar en análisis a medida que vayamos presentando esta ponencia. Muy bien, conducta suicida. Lo hemos escuchado a lo largo del día, hemos visto este tema a lo largo del día desde las 8 de la mañana. La palabra conducta suicida se ha mencionado muchísimo. Y de acuerdo a la postura de la mayoría de ponentes, pues hemos visto por ahí definiciones, hemos visto por ahí posturas muy centradas a definirlo como algo específico. Técnicamente lo que tenemos que empezar a ver es un poco esto. Esto es lo que usualmente se ve en los libros, ¿no? Cuando hablamos de conducta suicida, nos estamos refiriendo bien a la ideación suicida, a la comunicación suicida y a los actos suicidas propiamente dichos. Todo este conjunto de aspectos que acabo de mencionar es lo que nosotros conoceríamos como conducta suicida. Se lee de abajo hacia arriba, por cierto. Todo podría, y digo que podría empezar con ideas de muerte, deseos de muerte, ideas suicidas, planificación suicida. Todo esto podría empezar por ahí, pero para marcar un poco la brecha y poder dirigir esta ponencia, tenemos que partir del punto central de que nada es determinante. Nada es determinante, ni el tener una idea de muerte, ni el tener un pensamiento en ciertas circunstancias, esas cosas no son determinantes para que una persona ejecute o manifieste cierto comportamiento. Y ese es el punto de partida bajo el cual vamos a empezar a explicar esta ponencia. De mi parte, suelo trabajar muchísimo desde el paradigma conductual contextual, muchísimo conductismo radical, así que vamos a tratar de que esto se entienda lo máximo posible.
Entonces, entendemos la conducta suicida como una especie de proceso que empieza en teoría, con una ideación suicida. Ya ahí tenemos pues todas las vertientes, ¿no? Plan suicida, idea suicida, deseo de muerte, ideas de muerte, que muchas personas empezarán a escuchar y a leer allá. Entonces, una persona que tiene ideas suicidas, ideas de muerte, deseo de muerte, porque ya se va a matar. No, porque estas ideas pueden estar en cierto contexto, pero no estarlo en otro contexto distinto. Así que de ahí es de donde sacamos un poco esto que traje a colación hace un momento, de que nada es determinante. Posteriormente se dice de que esto puede avanzar, ya la persona empieza a ejecutar ciertos comportamientos llamados comunicación suicida, ¿no? Empezamos con expresiones verbales, ya la persona lo empieza a manifestar, lo empieza a decir, empieza a hablar con sus amigos, empieza a, es más, a decirlo, ¿no? Ya estoy teniendo dificultades, no la estoy pasando bien, mira, estoy pensando en esto, en esto, en esto, lo otro, y la persona se asusta, ¿no? Y dice, pero ¿cómo va a ser así? ¿Estás loco? ¿Se te ha zafado un tornillo? ¿Cómo vas a pensar en matarte? Fíjense, ¿no? Dentro del lenguaje coloquial y cotidiano ya estamos utilizando palabras y etiquetas de una manera desproporcionada como carniceros. Y eso es algo que tenemos que empezar a ir cambiando en la medida que busquemos muchísima capacitación frente a estos temas. Expresiones no verbales, amenazas suicidas, ya la persona empieza a amenazar, a decir que se quiere matar, a que va a hacer tales cosas, si es que no suceden cosas. Bueno, prácticamente aquí estamos viendo la topografía de ciertos comportamientos. Persona que amenaza a su expareja, persona que amenaza a su esposo o su esposa. Estamos viendo puros comportamientos, pero vamos a traer también a colación dentro de esta ponencia el análisis funcional que muchas veces no se utiliza. Y a veces eso es como si tuviésemos un esqueleto sin columna vertebral. No hay un sentido de lo que se hace. Incluso en el trabajo psicoterapéutico, no, ya ni se utiliza. Y esto realmente es hasta casi indignante. No se puede hacer un trabajo sin un análisis funcional o análisis topográficos, muchos análisis funcionales para darle un sentido a lo que se va a modificar o a tratar de influir en cierto comportamiento o comportamientos de los consultantes. Si no hay análisis funcional, prácticamente se está haciendo cualquier cosa. Y como bien mencionaba, ya hace un momento había mencionado a la maestra Froxán Parga, que es doctora, es analista de conducta, que sencillamente no tiene sentido el hacer cosas, el tratar de modificar comportamientos y al final, cuando no lo consigamos, no saber qué fue lo que falló. Entonces, algo importante y determinante es que todo psicólogo debe saber qué es lo que está haciendo con su trabajo, qué es lo que está haciendo con cierto tratamiento y explicar por qué funciona y por qué no estaría funcionando. Así que eso prácticamente es lo que vamos a hacer mucho hincapié, mucho énfasis dentro de esta ponencia. Y estamos apenas en la primera. Conducta suicida, entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Esto evoluciona a una supuesta comunicación suicida para luego pasar al acto, ¿no? Donde encontramos el parasuicidio, ¿no? Ya son los gestos suicidas, ¿no? Atentan con su propia integridad, se cortan, se hacen daño, o bien intentan matarse con la gran variabilidad de comportamientos que van ligados al intento de suicida, como tomar pastillas, como tratar de ahorcarse, como tratar de arrojarse de un puente a vista de todo el público. Claro, son comportamientos que estamos viendo allá afuera, son topografías que estamos viendo, pero lo que todo psicólogo siempre y no debe de olvidar es ver la función que tienen esos propios comportamientos. ¿Por qué lo hacen un puente a vista y paciencia de todas las personas? ¿Por qué no lo ha hecho en su casa?
¿por qué está haciendo este comportamiento en cierto contexto y no en este otro? Entonces, vamos viendo más allá de lo evidente, como que siempre se machaca esto en las universidades, ¿no? Todos psicólogos nos dicen, debe ver más allá de lo evidente, y uno como estudiante dice, pero ¿cómo hago eso? ¿Soy He-Man? ¿Tengo el poder de Grayskull? ¿Algo así es lo que tengo que despertar? No es así. Lo que prácticamente nos estaban diciendo desde siempre es ver y analizar la función que tiene cada comportamiento en cierto contexto. Entonces, en la medida que podamos ver la forma desde este paradigma conductual, contextual o propiamente dicho, conductista radical, vamos a lograr explicar el comportamiento de tal forma que nos permita tratar de influir en él y en el mejor de los casos, controlarlo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, esto es prácticamente lo que se ha machacado durante toda la jornada. Conducta suicida, esta es una manera de entenderlo. Como ideaciones, comunicación suicida, actos suicidas, ya está. Todo ese conjunto, todo ese es un proceso que se lee de abajo hacia arriba. Ya está. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos que delimitar algo. Y este algo es lo que prácticamente vemos dentro de la disciplina de la psicología. No hay otra disciplina que tenga tantos objetos de estudio distintos y que todos conjuguen en el mismo punto del tiempo casi. Claro, anteriormente, hace muchos ciclos, ya se hablaba muchísimo de que, bueno, psicología es el estudio del alma. Ya está. Incluso hasta podemos preguntar a estudiantes del primer ciclo de psicología y nos van a decir que el objeto de estudio de la psicología es el alma. Fíjense, ¿no? Entonces, también han mencionado la mente, ¿no? Preguntamos allá afuera y nos dicen, no, es que la psicología es el estudio de la mente, ya está. O la estructura de la conciencia, ¿no? Ya está, ¿no? Los estructuralistas. O la función de la conciencia, eso es lo que estudia la psicología. O el inconsciente, nos dirán otros, ¿no? Que son psicoanalistas, ¿no? Es que es el inconsciente, los impulsos reprimidos. O el potencial humano, nos dirán los humanistas. Ya está. O los procesos cognitivos, los cognitivistas. O la percepción, los gestaltistas. O los neurotransmisores, todos aquellos que estudian pues digamos que el comportamiento desde el apartado neuro, desde la biología, ¿no? Nos dirán que los neurotransmisores, ¿no? Es que es algo que uno debe memorizar porque es lo que determina la conducta y es lo que usualmente se lee. Y, y esto es algo trágico, de verdad, porque se pierde mucho el sentido, ya no sé, ya prácticamente, ¿qué podemos hacer si tenemos tantos objetos de estudio? O también dicen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con neuro, ya está. Hace un tiempo estaba en una ponencia donde el ponente prácticamente lo que daba a entender es que la psicología pues estudia todo lo que es neuro. Ya está, neurotransmisores, que los 12 pares craneales, los lóbulos, ¿no? Eso es psicología, ¿no? Y lo afirmaba, ¿no? Es que esto es psicología, es que los lóbulos, ¿no? Es que el sistema nervioso, esto es psicología, ¿no? Entonces uno pues se queda indignado, ¿no? Y ya dice, pues, ¿qué estamos estudiando entonces? ¿Somos qué? ¿Somos médicos? ¿Somos psiquiatras? Ya hemos perdido el rumbo quizá. Y ahí abajo del peñasco recién encontramos la conducta, ¿no? Ya está. La conducta, el comportamiento. Y es algo que muchas veces no se estudia, porque a veces incluso en el trajín del día empezamos a estudiar más las emociones, ¿no? No, es que la psicología es las emociones, ¿no? Es que está mal de sus emociones. Una persona se mata porque tiene un trastorno emocional, ya está. O porque es bipolar, o porque tiene un trastorno límite, ya está. Y así vamos por la vida, mucho diciendo, no, es que alguien hace algo porque está enfermo mentalmente, porque es bipolar, etiqueta, porque es esquizofrénico, etiqueta, porque porque está loco, ya está, etiqueta. Entonces terminamos cayendo dentro de un error tautológico. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Tratamos de quizá de explicar algo cuando en realidad no estamos explicando absolutamente nada. Decir que alguien hace algo porque es así es equivalente a decir que
Es equivalente a decir que alguien tiene depresión porque tiene baja la autoestima. Nos damos cuenta. Es absurdo, es absurdísimo. Así que aquí nuevamente, reitero y machaco lo mismo del principio. Nada es determinante, nada. Y esto de las etiquetas, esto de las enfermedades mentales, pues es algo que viene mucho desde el paradigma biomédico, el cual todo psicólogo pues no tendría que compartir, porque lo nuestro es la conducta, es el comportamiento, es la ciencia del sujeto y del comportamiento, no la ciencia de los neurotransmisores, la ciencia de la percepción, la ciencia del inconsciente, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, aquí vamos a citar muchísimo a Rives. Estas primeras presentaciones obedecen a una conferencia que dio Emilio Rives. Para muchos que les suene, Emilio Rives pues, es un gran investigador y maestro del interconductismo. Él ha dicho palabras muy tajantes frente a la disciplina psicológica. Él menciona que no se puede definir de manera autónoma el objeto de estudio de una disciplina. No se puede. No. Alguien que diga, no, yo soy psicólogo porque, y yo sé que es esto estudia la psicología. No, es que ninguna disciplina puede definir de manera autónoma lo que va a estudiar, porque esta va en conjunción con otras. En nuestro caso, la biología y la sociología también. Entonces, la psicología tiene que ver con la dimensión individual. Si no hay individuos, no hay psicología, es lo que nos afirma Rives. Incluso debemos entender la importancia. A ver, vamos a tratar de mover esto que no me deja ver aquí. Ya está. Si no hay individuos, no hay psicología. Incluso debemos entender la importancia de cómo surge socialmente el concepto de individuo. Entonces, ya estamos yendo a las raíces de todo. ¿Qué es un individuo? ¿Qué hace? ¿Qué características debe tener? ¿Y quién pone esas características en el individuo? ¿Por qué estamos estudiando lo que estudiamos? ¿Por qué es necesario? Entonces, se va a una raíz bastante filosófica y con mucho sentido muy coherente. El concepto de individuo como entidad social y los atributos que debe tener están dados por atributos que el Estado determina junto con la Iglesia. ¿Es o no es? Si imaginamos una persona, entre comillas, con buena salud mental, ¿no? Entre comillas, ¿cómo debe ser una persona? Debe ser alegre, vivaz, proactiva, ¿no? Una persona, pues, que coopere con la sociedad, ¿no? Que no sienta culpa, que no sienta vergüenza. Ya está. Para Rives, todos estos atributos de lo que denominamos individuos están determinados por el Estado y la Iglesia en un país con sociedad. Y es cierto, y eso es lo que comúnmente nos preocupa a los psicoterapeutas. El hecho de que las personas no sientan culpa, vergüenza, porque esto en otras culturas no se ve. Pero estas culturas pues están como están justamente por eso, por el no reconocimiento de esta propia insatisfacción, pero quién sabe si será insatisfacción para ellos. Entonces, es algo bastante que mueve mucho el piso, porque son raíces que todos debemos empezar a conocer y entender, y no empezar a psicologizar todo lo que veamos, porque no es así, no es así. Y hay algo mucho peor dentro de la disciplina, a fin de poder llegar a lo que nos trajo aquí, que es enfermedad mental o comportamiento aprendido. Vamos a ir llegando poco a poco. Rives menciona que creemos que incluso el lenguaje y la gramática refleja fielmente la gramática del pensamiento. En otras palabras, creemos que las palabras que utilizamos en el día a día, pues reflejan el pensamiento, el proceso de pensar. Y vamos a ver que incluso esto es una ilusión de nuestro propio lenguaje humano. Y nos dice, en todas las ciencias el lenguaje hace referencia a algo preciso, pero en la nuestra, muchos psicólogos cometemos errores tautológicos de manera frecuente, ¿no? Que alguien se mata porque está loco, que alguien tiene depresión porque tiene baja autoestima, que alguien hace algo porque es así, que alguien viola porque es un violador, que alguien mata porque es un sociópata o psicópata, ya está, ¿no?
prácticamente ver las cosas con una lógica tan absurda, pues hace psicólogo a quien sea, ¿no? Porque ya estás tratando de explicar algo, porque algo es así, y algo así lo determina, pero es un absurdo. Reacciona violentamente porque es violento, ¿no? Tiene pocos amigos porque es introvertido, habla con otros porque no habla con otros porque tiene baja autoestima, asesina gente porque es un psicópata, se quita la vida porque está loco. Y así vamos por la vida, tratando de darle sentido a algo que en nuestro propio lenguaje, pues puede que tenga un sentido, pero en realidad el punto de fondo no lo tiene. Es un bucle. Y es algo, y esta forma de hablar se comparte no solamente entre psicólogos, sino también en otras disciplinas y personas de a pie, en noticieros, en todo lo que podemos llamar medios de comunicación. Entonces, la palabra mente se hizo equivalente a conciencia, ¿no? Y aquí traigo a colación esto que mencionaba, pues, de Descartes, de técnicamente esto que le llamamos el dualismo cartesiano, ¿no? Siguiendo también la base del paradigma biomédico. La mente es poderosa, ¿no? La mente determina los comportamientos, que nuestra mente hace todo, ¿no? Como si se tratase de un enano que está dentro de nosotros que nos controla, ¿no? Las atribuciones de estados mentales tienen un absurdo papel causal, explicativo, ¿no? Que alguien es así, es esquizofrénico, por eso mata a su mamá, ¿no? Es esquizofrénico, por eso necesita medicación, ¿no? Necesitamos que necesitan que lo controlen porque se va a alocar y va a matar a todo su comunidad. Nos damos cuenta. Y estas son palabras de Froxam. Y es buenísimo lo que menciona, porque nos da un pegón ahí contra la pared para poder empezar a hablar y trabajar más a fondo en esto. El lenguaje que utilizamos es muy intrusivo. Si alguien dice, recuerdo que debo ir a apagar la luz, no nos está reportando un evento interno que implica recordar. El decir, recuerdo que debo ir a apagar la luz, solo es una palabra que está en el lenguaje del que lo manifiesta, ¿no? Por ejemplo, que alguien nos diga, te hice este regalo porque pensé en ti toda la vida o toda la semana. Te hice este regalo porque pensé en ti toda la semana, o sea, como pensó la persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no dejó de pensarlo. Ahora recuerdo que debo darte más espacio porque tengo que alejarme necesariamente. Y nuevamente, ¿no? La persona, ahora recuerdo que debo darte más espacio. ¿Recuerdo? ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿Ahora estás recordando? ¿O recordaste? ¿O cómo fue eso? Entonces, tal parece que hubiera mucho sentido dentro de estos argumentos, pero ninguno de estos nos dice, pues, o nos da indicios de que hay un evento interno que está, al cual se le llama recordar, porque recordar solamente es una palabra que se utiliza cotidianamente. Y esto es algo que machaca muchísimo a Rives, ¿no? No tenemos suficientes palabras para denotar todas y cada una de las distintas propiedades, fenómenos y objetos del mundo. En otras palabras, nuestro lenguaje no está preparado para poder describir todo lo que tenemos allá afuera. No, es muy pobre nuestro lenguaje. Por eso es que caemos también en errores tautológicos. No, es que viola porque es un violador, ¿no? Es incendia casa porque es un pirómano. Y ya está. Pero aparentemente hemos explicado mucho, pero no hemos explicado nada al final. Entonces, aquí Froxam nos menciona, ¿no? El lenguaje tiene utilidad denotativa, declarativa, connotativa, evaluativa, prescriptiva, descriptiva. ¿Y qué tiene esto que ver? Pues que no siempre estamos describiendo lo que vemos. Siempre estamos declarando cosas, estamos dando connotación de algo, estamos evaluando, estamos prescribiendo y muy pocas veces describiendo, imagínense. O sea, casi nunca utilizamos el lenguaje para describir cosas con mera exactitud.
Vemos a alguien, le decimos, oye, qué bonito tu polo, ¿no? Ya evaluamos. El día está bastante soleado, no me gusta. Evaluamos. Oye, tu rostro, ¿qué te pasa? Mira, estás como que un poco preocupado, ¿no? Connotamos, ¿no? Y así vamos por la vida. Nunca utilizamos el lenguaje de manera descriptiva, nunca. Y eso es algo, un talón de Aquiles terrible, porque ¿cómo vamos a construir incluso escalas psicométricas a partir de un lenguaje evaluativo, prescriptivo, connotativo, sin ni siquiera darnos cuenta? Incluso ninguna descripción de hechos nos da información sobre el carácter correcto, incorrecto, racional, irracional, moral, inmoral, inteligente, estúpido de nuestras acciones. Por eso el vocabulario mental es irreducible al vocabulario propio de la neurociencia o análisis de la conducta. En otras palabras, el vocabulario eventual que utilizamos siempre en interacción con otras personas es demasiado pobre para poder describir y armar incluso teorías a partir del propio lenguaje que utilizamos. Es contraproducente. Y encima, la verdad o falsedad de las atribuciones de estados mentales no depende de que alguien nos diga o se diga a sí mismo la verbalización que expresa el contenido del estado mental que le atribuimos. En otras palabras, compañeros, compañeras, colegas, eh, que alguien nos diga, tengo el pensamiento de que me quiero matar. Eso no determina que la persona se mate. Que alguien tenga en mente mucho los pensamientos o las ideas de algo, no determinan su comportamiento. Claro, a vista del que lo escucha puede decir y le puede preocupar y se puede agua, ¿no? Entonces, prácticamente estamos plagados por el lenguaje coloquial y esto no nos va a soltar. No nos va a soltar en la medida que empecemos a trabajar muchísimo en la conducta, asumiendo un paradigma que funcione y que nos permita comprender el comportamiento humano. Los fenómenos psicológicos son episodios del lenguaje ordinario que identificamos a través de cierto tipo de expresiones que llamamos expresiones mentales o psicológicas. Ribes nos dice, no hay problemas psicológicos, hay problemas morales. Los problemas psicológicos los tendrán los psicólogos, dice. Pero vamos a salir a la defensa siempre. Proxan, la conducta es la raíz de lo psicológico. En otras palabras, vamos a utilizar la teoría, o más que todo el conductismo radical como teoría de la conducta para poder entender los comportamientos y tratar de influir en ellos. Y ya hemos tenido muchísimo y seguimos teniendo muchísima evidencia científica en estos procesos de cambio basados en principios básicos de aprendizaje, lo cual es el condicionamiento clásico y el operante, que visto de una manera simple son bastante simples, pero a su vez son muy complejos en la medida que se analicen ciertos comportamientos. Entonces, para no perder un poco la hilación de lo que estamos hablando, estamos tratando de ver que en realidad hemos estado quizá perdiendo el tiempo etiquetando cosas y diciendo esto referente a las enfermedades mentales. Vamos a tratar de darle un estudio científico a esto que hacemos, a esto del estudio del comportamiento humano, no en base al lenguaje y errores tautológicos que se cometen allá afuera, sino bajo la asunción de los principios básicos de aprendizaje que nos plantea el conductismo, que ni siquiera son principios básicos de aprendizaje, hay muchos que lo consideran pues leyes universales, ¿no? Del propio comportamiento. Habrá muchos críticos que lo digan, pero bueno, yo comparto que en realidad sí nos permite muchísimo el poder centrarnos en entender el comportamiento y cualquier clase de comportamiento, incluso el comportamiento suicida. Carmen Luciano, que es una investigadora muy reconocida dentro de la terapia de aceptación y compromiso, el cual comparto también dentro del trabajo y la labor psicoterapéutica, nos menciona que las conductas manifiestas y las encubiertas no son más que conductas que obedecen a los mismos principios básicos de aprendizaje, condicionamiento clásico y operante,
¿Qué nos ha dicho mediante este argumento? Que no es que el conductismo se olvide o nos olvidemos de las ideas suicidas, que no le demos importancia a que una persona tenga ideación suicida, que no le demos importancia a lo que la persona esté pensando. No, sino que el mero hecho de pensar también es un comportamiento. Y a esto, bajo el postulado de Skinner, le llama conducta verbal o conducta verbal encubierta. Es un comportamiento encubierto que obedece a los mismos principios de aprendizaje. Así que esto es buenísimo porque técnicamente podemos estudiar el comportamiento humano independientemente de si es un pensamiento, de si es un recuerdo, si es un estímulo que solamente la persona puede ver y sentir. Así que no debemos ver esto del conductismo como verdades incluso, ¿no? Todo científico siempre tiene que dudar. No debemos ver esto como verdades, sino como una manera de estudiar estos fenómenos y que si ha sido útil, se seguirá manteniendo. Y si no, pues todo esto del conductismo y las leyes de los principios básicos de aprendizaje, pues será eliminado por la misma selección natural postulada por Darwin a propósito. Entonces, nuevamente, reiteramos y machacamos, esto del conductismo radical, del paradigma conductual contextual en el cual se basan muchas de las terapias de tercera generación, pues se están planteando como formas de estudiar el comportamiento, no como verdades absolutas. Eso sería pues un dogma tremendo y el dogma no le hace bien a nadie. Al contrario, solamente nos vuelve ahí, pasivos, a la espera de que alguien cambie las cosas, sin hacer nada al respecto. Entonces, entender la conducta y cómo responde a las contingencias del medio, la conducta no es mecanicista su estudio, ¿no? Y nuevamente salen muchos los críticos, no, es que para los conductistas todo es estímulo-respuesta, como si fuese algo mecánico, y no es así. La forma en la cual lo explican estas personas, pues sí es mecanicista, pero en realidad no lo es. Y vamos a ver un ejemplo de una situación de comportamiento suicida utilizando el análisis funcional en un momento. La conducta suicida entonces como comportamiento aprendido. Hay puntos clave que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del análisis funcional, que es pues prácticamente transdiagnóstico y propio del conductismo radical o del contextualismo funcional. Cada sujeto es un caso único. Cada sujeto es un caso único es imposible replicar a un sujeto con sus mismos comportamientos, con su misma forma de hacer las cosas, con sus mismos hábitos. Es imposible. Cada uno de nosotros somos una huella digital distinta. Así que un, un punto clave para poder comprender el análisis funcional de la conducta, por si lo hemos olvidado en el camino, es que cada caso, cada análisis funcional es único. No hay forma de generalizar un análisis funcional para diversos pacientes, no, porque cada persona es un mundo, es un universo distinto. La conducta se da en un tiempo y un espacio también irrepetible. El tiempo en el que se da, el intervalo en el que se da, no va a volver, ya se dio en el tiempo. Así que es irrepetible, nuevamente. Ningún análisis funcional debe generalizarse, lo cual ya habíamos mencionado hace un momento. La interacción entre las variables disposicionales y el entorno posibilitan un comportamiento. ¿Cómo es esto de las variables disposicionales y el entorno? Pues que prácticamente todos los organismos bajo el constructo aportado por Skinner, cada organismo se mueve en función a la influencia que tenga el contexto en este organismo. O bien hace algo para conseguir cosas, o bien hace algo este organismo por evitar un estímulo o frente a un estímulo, y ya está. Lo cual es muy criticado desde el interconductismo, el cual dicen, no, es que los conductistas lo que consideran al comportamiento humano como un sujeto pasivo, ¿no? Que se mueve siempre que haya contingencias que muevan a ese organismo.
Bueno, ya está, es una crítica por parte de ellos. Pero desde el conductismo, pues se considera que todo comportamiento, pues sí, podría decirse que parece que es pasivo, pero en realidad siempre está en constante interacción. Hay un flujo, es como un río de comportamientos que no se detiene. Desde el momento en que nacemos, pues ya estamos dentro de este flujo continuo, estamos pues compartiendo siempre muchos análisis funcionales a cada momento, en cada lugar y en cualquier circunstancia. Así que, bueno, en cada situación hay diferentes condiciones y aquí mencionamos pues la propia variabilidad del contexto, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a tratar de hacer un análisis funcional muy informal, porque hacerlo de una manera formal, paso por paso, nos va a tomar muchísimo tiempo. Vamos a dar pinceladas de cómo básicamente hacemos para entender esto del comportamiento suicida, pero como un comportamiento aprendido. Y entiéndase por comportamiento suicida no a la persona que ya se ha matado o que se ha quitado la vida, sino a la persona que está dentro de ese proceso. Y aquí hemos puesto aquí, ¿no? Lo del principio. Ideación suicida, comunicación suicida, actos suicidas, ya está. Partiendo incluso ahora de la premisa de que nadie de los que estamos vivos ahora ha pedido venir al mundo, porque es así, nadie de los que estamos aquí hemos pedido venir al mundo, ya hay cierta insatisfacción, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos pensando que por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que trabajar, por qué tengo que estudiar, por qué tengo que hacer... Ya empezamos paso en esta vida con cierta insatisfacción, aunque hagan cosas para convencernos. No, es que tú tienes que estar bien, ¿no? No, es que tú tienes que ser feliz, tú tienes que hacer cosas positivas, ¿no? No debes matarte, ¿no? No debes sentir culpa, vergüenza, y no nos machaca todo esto la sociedad, muchísimo, y de una manera agresiva en los medios, en los libros, en la publicidad, en las revistas, que tenga un matrimonio de éxito, ¿no? Sé un profesional de éxito, muchas cosas. Partiendo de esa premisa, ya la persona empieza insatisfecha y comparándose con el mundo que le rodea. Y situaciones vamos a encontrar muchas allá afuera. Dificultades económicas, despido laboral, situaciones de duelo, infidelidad, conflictos sociales, divorcios, problemas familiares, enfermedades, dolor crónico, accidentes, encierros, cuarentenas. ¿Cuántas situaciones puede pasar el ser humano? Muchísimas. Y por jalar un ejemplo, persona que ha tenido una situación de infidelidad y se encuentra en el sofá de su sala. Ya está. Listo. Ahí tenemos una situación clave. Ya está. Persona que ha sufrido una infidelidad reciente y se encuentra sentado en el sofá de su cama. Ya está. Ya tenemos la situación. ¿Qué tipo de estímulos podemos empezar a decir que es probable que tenga la persona? A esto me refiero. ¿Qué tipo de pensamientos puede tener la persona en ese momento? Algo que empiece con soy, ¿no? Soy la persona sentada en su sofá, ha sufrido, acaba de enterarse de una infidelidad muy fuerte y de pronto empieza a resonar cierto pensamiento que va en coordinación con la palabra soy. Empieza digamos, a enmarcar en el deíctico, para aquellos que les suene mucho la RFT, la teoría de marcos relacionales, donde prácticamente la persona empieza a tener esa respuesta relacional arbitrariamente aplicable. En otras palabras, empieza a conjugar ciertas palabras que va teniendo, ciertas experiencias que van llegando a su mente y que vienen en coordinación con soy. Para hacerlo más fácil, la persona empieza a pensar, soy un inútil, soy inservible. ¿Y ser inservible qué es? Ser un fracaso. ¿Y ser un fracaso qué es? Tener una vida paupérrima. ¿Y tener una vida paupérrima qué es? Pues no tener familia. ¿Y no tener familia qué es? ¿Qué significa? ¿En coordinación con qué otro estímulo está? Con ser infeliz.
nos damos cuenta. Una persona que empiece a resonar cierto tipo de estímulo que está en coordinación con todas estas maraña de marcos ahí, todos relacionados, pues se va a sentir terrible. Va a ser como un impacto, como un balazo que le entre y se quede ahí atorado. Y ese estímulo antecedente, que descriptivamente le llamamos estímulo antecedente, que en palabras formales sería un estímulo discriminativo, ¿no? Para la persona, porque discrimina, porque ya ha tenido experiencia con ese tipo de pensamientos. Una persona que experimente eso, que tenga esa experiencia, ¿qué creemos que va a hacer? ¿Qué creemos que va a hacer una persona así? Que tenga ese tipo de experiencia. Porque estamos hablando de una sola maraña de pensamientos, uno solo que aparece y jala muchos otros. Es probable que en ese mismo momento agarre lo que tenga en mano y se intente matar. Y es ahí donde vemos la B, ¿no? La famosa B problemática, vemos ahí el comportamiento. O bien puede ser una ideación nada más, ¿no? Que empiece a rumiar muchísimo ese pensamiento, o quizá este estímulo discriminativo, pues influya en que la persona empiece a tener ciertos comportamientos ligados a expresar verbalmente lo que le pasa o lo que quiere hacer, agarra el teléfono y llama a un amigo, o bien de por sí la persona intenta matarse. Ya está. Entonces, un estímulo, y dependiendo de cuán cargada venga esta palabra que está en coordinación con soy, es a veces fulminante. Nosotros pensamos muchísimo en símbolos, pensamos muchísimo en palabras, y estas palabras no vienen solas, vienen cargadas. Y estas palabras jalan a otras y a otras y a otras, y así sucesivamente, y terminamos pues pagando consecuencias que jamás quisimos. Por eso es que sucede, que a veces escuchamos la típica, ¿no? Yo lo conocía y él reía mucho. No pensé que se fuera a matar, ¿no? Lo creemos casi imposible. Es que sí pasa, sí sucede. Como también lo puede asumir de una buena manera, siempre y cuando tenga el apoyo o cerca algún familiar que, que lo ayude en esos momentos de crisis donde todo mundo empieza a hacer las cosas en piloto automático. Incluso, ¿qué nos dice el paradigma conductista? Y aquí estamos trayendo pues a colación un ejemplo de situación pues de una manera informal, basada en el condicionamiento operante, ¿no? Por eso que tenemos la triple relación de contingencias. Y puede hacer todo esto la persona, todo esto de la ideación, todo esto de actuar, de quitarse la vida, por conseguir ciertas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estaré mejor, ¿no? ¿Ya está? Entonces, si frente a esto, a la A, al antecedente, ¿no? Informalmente, ¿no? Si frente a esto hago esto, entonces voy a conseguir esto. Y de aquí sacamos la famosa conducta gobernada por reglas, ¿no? También postulada por Skinner y ha sido pues más estudiada que nunca en estas épocas del 2000 en adelante, ¿no? Ciertas reglas que las personas tienen y siguen al pie de la letra, incluso sin saberlo. Y es así como, pues, tenemos lo que tenemos, ¿no? No estamos diciendo que estas sean verdades, porque todo análisis funcional es una hipótesis que hace el investigador, que hace el científico. Es una mera hipótesis. Porque aquí también pueden haber muchos críticos que digan, no, es que tu forma de hacer las cosas pues es muy tajante, es muy así. No, es que es lo que nosotros hipotetizamos. Y estamos tomando cierto estímulo como un estímulo pues antecedente, un estímulo discriminativo que es probable que esté generando e influenciando en que la persona haga esto.
para conseguir esto. Ya está. Es lo que hipotetizamos de una manera científica. Y no estamos pues yendo a quizá tiene TLP, ¿no? Tiene TLP y los TLP son así, ¿no? ¿Y cómo no va a hacer eso? Pues si está enfermo mental. Fíjense, ¿no? Qué manera tan fea. Y olvidamos que estas personas también son personas. Simplemente que ejecutan ciertos comandos bajo ciertas circunstancias del propio contexto. Y eso que aquí no le hemos agregado todavía las variables disposicionales. En otras palabras, ciertas variables del propio contexto también, que hacen disponible que un reforzador pues funcione, que impacte. Por ejemplo, no es lo mismo que la persona tenga o tenga este pensamiento en la calle que en la cocina cerca a los cuchillos. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué creen que va a pasar? Cambió el contexto, el estímulo discriminativo está ahí. Bueno, en la calle lo ayudarán otras personas, pero él solo, en su casa, en el apartado, en la habitación de la cocina, cerca a los cuchillos. Fíjense, ¿no? Una variable disposicional del propio contexto que posibilita que la persona manifieste o ejecute una conducta autolesiva. Ya está. Y no hemos añadido todavía las operaciones motivacionales también, para hacer que la persona, pues, eh, que ciertos estímulos que hipotetizamos como reforzadores funcionen como reforzadores. No es lo mismo decir que una persona va a comer algo si esta persona ya ha comido. Si ya ha comido, ¿por qué haría este comportamiento de ir a abrir el refri y buscar comida si ya ha comido? Entonces es menos probable que ejecute ciertos comportamientos porque hay operaciones motivacionales que el investigador mismo hipotetiza que están en juego. Entonces, para analizar una propia conducta se requiere de muchísimo, digamos, no lo sé, yo diría que muchísima creatividad para ver donde nadie ve. Y es muy difícil. A veces por eso que no se toma también. Porque es más fácil decir que alguien está loco y empezar a curar sus síntomas, ¿no? Y listo, despacharlo a su casa. Y no enseñarle a vivir, ¿no? De una manera plena, con mucha autocompasión, generar un buen, una buena relación terapéutica, que a veces no se puede, la realidad nos lo impide. El seguro, todos estos ámbitos de la salud están repletos y uno no se da abasto. Así que trato de ser bastante compasivo también con las situaciones que pasa cada quien en sus circunstancias en este punto del tiempo, pero que esto no nos sirva pues de aval o de argumento para decir que yo no hago esto porque no tengo tiempo, o yo no hago esto porque tengo muchos pacientes, ¿no? Hasta el hecho de llamarles pacientes. Yo diría que son más consultantes o usuarios, como bien mencionaba el anterior ponente, que es algo más humano, más horizontal. No hacemos que la persona pierda la esencia de ser persona, persona que sufre, que adopta ciertos comportamientos que estarían gobernados por reglas, pero ya está. Siguen siendo personas, siguen siendo individuos, no son ningunos enfermos, no son ningunos buenos para nada, inútiles que solamente traen problemas a la sociedad, como bien dicen. No es así. Ya muchos psiquiatras desde su propia perspectiva han luchado muchísimo contra este estigma y siguen haciéndolo. Hay muchos en el mundo. Han habido muchos. Thomas Szasz, Franco Basaglia, Giorgio Antonucci. Han estado muchísimos. Hasta el mismísimo Marino Pérez. También. Carmen Luciano, ni qué decir. Toda la gente del contextualismo funcional, pues, va en contra siempre de estos estigmas.
y trae pues siempre las soluciones que siempre están a la orden del día en los libros y es lo más recomendable para quizá empaparnos un poquito más de ello. Entonces, prácticamente es así como resumimos un poco esto de la enfermedad mental o el comportamiento aprendido. Esto ya lo dejo a criterio de cada uno. Yo aquí no quiero entrar con el dogma de que se pasen al conductismo, al contextualismo funcional, no, porque el dogma es lo único que nos puede limitar muchísimo y estancar. Al contrario, que cada quien, como bien lo menciona Carmen Luciano, hay que tratar de abrir, ¿no? Abrir la mente para ver la mente en el sentido metafórico. Tratar de abrir los ojos para ver más allá de lo que nadie puede ver. Entonces, de esto iba la presentación. Sé que ha sido de lo más informal posible porque no es una manera adecuada de abordar un análisis funcional. Siempre empezamos por el comportamiento, luego vamos hipotetizando el antecedente, el consecuente. Pero bueno, espero que el sentido de esto no se haya perdido y aún así recordar que vamos a estar siempre a disposición de poder apoyar muchísimo. Ya nos han estado preguntando por interno muchas personas que han estado estudiando y siguen estudiando dentro de sus tesis, sus investigaciones, esto del comportamiento suicida, y siempre vamos a tratar de darles material y tratar de responder algunas dudas y preguntas que en un momento también quizás nosotros tuvimos, pero que no había nadie para que las respondan. Pero como bien dice Froxán, si no compartes el conocimiento, pues es evidente que este no va a crecer. Nos vamos a estancar como disciplina y al final pues no va a valer la pena que alguien dentro de una década o 2 décadas estudie no psicología, sino más neurociencia o neurotransmisores o emociones y nos estanquemos peor, no avancemos, nos va a ir peor. Y de eso ya prácticamente lo han pronosticado si es que las situaciones no cambian, si es que no empezamos a trabajar el propio comportamiento y el sujeto. Y bueno. Adicionalmente dejamos pues ahí el contacto, ya saben. Yo estoy dentro de Harmony SIG, de este consultorio. Asimismo, compartimos aquí toda la información dentro de la Sociedad Peruana de Suicidología y estamos tratando de encaminar todo esto, todo este proyecto que es la difusión del comportamiento suicida, pero desde principios básicos de aprendizaje, que es lo próximo que vamos a empezar a implementar, quizá dentro de cursos, dentro de diplomados, de una manera más formal, más científica y con un sentido. Que los